Primera pregunta. Las masas estuvieron contra Jesús, estuvieron contra Buda, están contra ti. ¿Por qué? Las masas viven en un tipo de existencia no individual. Viven como ovejas. Entonces, toda vez que un hombre como Jesús o Buda está allí, afirmando su individualidad, su rebelión, su libertad, naturalmente les desagrada. Las masas se atemorizan, sus cimientos son sacudidos. Si Jesús tiene razón, entonces todo el patrón de vida de las masas tendrá que cambiar y eso es demasiado trabajo y la gente ha invertido demasiado en su esclavitud. La presencia de Jesús hace que la gente se sienta en bancarrota. En el momento en que te encuentras con un Buda, quedas reducido a un tipo de ser humano muy feo, pierdes toda dignidad, te sientes humillado. Si eres inteligente te pondrás a la altura de las circunstancias. Te darás cuenta que hasta ahora has vivido en la ignorancia, en el sueño. Y te sentirás agradecido hacia el Buda por su presencia que se ha vuelto un rayo de luz en la noche oscura de tu alma. Pero tanta inteligencia es muy rara. La gente es estúpida y terca, inmediatamente reacciona. En vez de elevarse y aceptar el desafío de la cumbre que Buda es, destruyen a Buda, destruyen a Jesús, para poder dormirse nuevamente y soñar sus así llamados dulces sueños. Por eso están en contra mío. Soy una especie de disturbio. Mi presencia no se puede ignorar. Tienes que estar conmigo o estar en contra mío. Cuando no puedes ignorar la presencia de cierta persona y tienes que elegir, en tu ser surge una gran perturbación porque ninguna elección es fácil. Elección significa cambio. Has vivido durante 50 años de una cierta manera, esos hábitos están establecidos. Ahora, repentinamente, estoy aquí llamándote para que salgas de la tumba que habías creído que era la vida real. Estoy aquí condenando todo aquello por lo que has vivido. Todos tus valores, toda tu así llamada moral, todo tu conocimiento, toda tu religión. Solo personas muy valientes, muy pocos elegidos, serán capaces de estar a la altura de las circunstancias y arriesgar todo lo que tienen por algo que no es visible, por algo en lo que solo puedes confiar. Ahora, esto es difícil para las masas comunes, ellos se deciden por lo conocido. Jesús es algo de lo desconocido, Buda es algo del más allá. Ahora la pregunta es si elegir lo conocido, lo familiar, lo seguro, lo confortable, lo conveniente, o elegir esta aventura y entrar con Buda en algo inexplorado, algo que no está en los mapas, algo de lo que uno nunca puede estar seguro, no puede saber si existe o no. Buda mismo podrá estar engañado o estar engañándote. No hay modo alguno de estar totalmente seguro. Uno tiene que ir con el Buda con profunda vacilación, en profunda confusión, en un profundo temblor. Solo aquellos que todavía son jóvenes, cuyas mentes no han juntado aún demasiado polvo, que todavía son capaces de maravillarse, de sentir un asombro reverente por la vida, que todavía no están absolutamente establecidos, cerrados, terminados, que todavía no están muertos, solo esas pocas personas podrán ir conmigo, con Jesús, con Buda. Los demás inevitablemente estarán contra ellos. Y además hay también muchas otras razones. A la gente le gusta pertenecer a grupos. Eso da una especie de consuelo, de satisfacción. Estoy en la senda correcta. Si eres cristiano, entonces millones de cristianos están contigo. Les perteneces, no estás solo. Si estás conmigo, estás casi solo. Serás desarraigado de la muchedumbre a la que has pertenecido hasta ahora. Por unos pocos momentos no estarás en ningún lugar, no serás nadie. Te volverás anónimo. No serás cristiano, hindú ni musulmán. Y eso se ha vuelto tu identidad. Has sido un cristiano, un hindú o un judío, y esa es tu identidad, eso es lo que sabes acerca de ti mismo. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? Puedes decir, soy un católico. Te da un cierto sentimiento falso de que te conoces. La gente sigue viviendo en el mundo de como si. Pero cuando vives en el mundo de como si lo suficiente, este empieza a parecer real, empiezas a creer en él. Algunos experimentos de Henry Tajfel en la Universidad de Bristol han producido resultados inesperados. Grupos de escolares de 14 a 15 años fueron sometidos a un rápido y falso test psicológico. Luego a cada niño se le dijo que era una persona Julius o una persona Augustus. No se dio ninguna explicación de las características de las personas Julius o Augustus, ni tampoco supieron los niños que eran los otros miembros del grupo.
Sin embargo, rápidamente se identificaron con su grupo ficticio, orgullosos de ser una persona Julius o una Augustus, hasta tal punto que estaban dispuestos a hacer sacrificios económicos para beneficio de sus anónimos hermanos de grupo y para causar incomodidad en el otro bando. Tajfel dice que puedes alterar la conducta de una persona de manera predecible simplemente diciéndole que pertenece a un grupo, aún a un grupo del que nunca antes ha oído hablar. Casi automáticamente el participante de estos experimentos favorece a los miembros anónimos de su propio grupo y, si se da la oportunidad, es probable que se tome el trabajo de poner en desventaja a miembros del otro grupo. Las personas defenderán a un grupo al que resulta que han sido asignados, sin ningún adoctrinamiento acerca de quién más está en el grupo o cuáles se supone que sean sus cualidades. Solo comprendiendo toda la importancia de la propensión rápida y positiva de los seres humanos a identificarse con cualquier grupo en el que se encuentren, puede uno tener una base firme desde la cual buscar el origen de la hostilidad. Estos experimentos de Henry Tajfel son de tremenda importancia. La gente necesita pertenecer. Y cuando viene un hombre como Jesús, te desarraiga de tu grupo. Jesús viene y te saca de tu comunidad de judíos. Empieza algo nuevo que no tiene pasado, no tiene historia. Él simplemente empieza las cosas desde el ABC. Ahora, esas pocas personas que siguieron a Jesús deben haber tenido alguna integridad, de otro modo no lo habrían seguido, ya que seguir a Jesús significaba que ya no serían parte de la comunidad judía en la que habían nacido y habían sido adoctrinados, y a la que siempre habían pertenecido. Y siempre habían estado orgullosos de que ser judíos, el pueblo elegido de Dios. Siempre habían creído que eran personas especiales. Ahora, he aquí que viene el hijo de un carpintero, Jesús, sin nada de su pasado que lo sostenga, un vagabundo, y empieza a juntar un grupo de gente. Este grupo es tan nuevo que llevará tiempo para que la gente pertenezca a él. Esto solo sucederá cuando Jesús se haya ido. Pero cuando Jesús se ha ido, ya no tiene propósito. Después que Jesús murió, unos 200 o 300 años después, el cristianismo mismo empezó a volverse un grupo especial. Entonces la gente era feliz de pertenecer a él. Ahora hay millones que son felices de pertenecer al cristianismo. A la gente le gusta pertenecer. Ahora, si vienes a mí perderás tu pertenencia. Llegarás a estar solo, estarás yendo con alguien que no tiene pasado, que no tiene un respaldo tradicional. Será una empresa absolutamente nueva, riesgosa. Es una apuesta. Y a la gente le gusta pertenecer hasta de grupos ficticios, ¿qué decir acerca de las religiones? Arthur Koestler dice: encontré estos experimentos de Henry Tajfel extremadamente reveladores, no solo sobre una base teórica sino también por razones personales, relacionadas con un episodio de mi infancia que nunca ha dejado de confundirme y sorprenderme. En mi primer día de escuela, a los 5 años, en Budapest, Hungría, mis futuros compañeros de clase me hicieron la pregunta crucial: ¿eres un MTK o un FTC? Estas eran las iniciales de dos de los equipos de fútbol principales, rivales perpetuos del campeonato de la liga, como todo escolar sabía, excepto yo, que nunca había ido a un partido de fútbol. Sin embargo, era impensable confesar una ignorancia tan abismal, entonces contesté con altiva seguridad: MTK, por supuesto. Y así la suerte fue echada. Por el resto de mi infancia en Hungría, y aun cuando mi familia se mudó a Viena, seguí siendo un partidario ardiente y leal de MTK. Y mi corazón aún les pertenece, allá al otro lado de la cortina de hierro. Además, su encantadora camiseta a rayas azules y blancas nunca perdió su magia, mientras que las vulgares rayas verdes y blancas de sus indignos rivales aún me llenan repulsión. Hasta me inclino a creer que esta conversión temprana tuvo su parte en hacer del azul mi color favorito. Después de todo, el cielo es azul, un color primario, mientras que el verde es meramente el producto de su adulteración con amarillo. Podré reírme de mí, pero el apego emotivo, el lazo mágico todavía está allí, y cambiar mi lealtad del MTK azul y blanco al FTC verde y blanco sería una completa blasfemia. En verdad, adquirimos nuestras lealtades como gérmenes infecciosos. Peor aún, andamos por la vida sin darnos cuenta de esta disposición patológica, que atrae a la humanidad de un desastre histórico al siguiente. Vienes a mí. Ya has pertenecido a un grupo durante toda tu vida. Has sido un hindú, un musulmán, un cristiano, un judío. Y estos no son grupos comunes como los equipos de fútbol. Estos grupos adoctrinan, empiezan a condicionarte desde el comienzo mismo.
Entonces, toda vez que un hombre como Jesús o Buda está allí, tu condicionamiento va contra él. Él quiere crear una mente incondicional, ese es el problema. Él quiere que te libres de todos tus apegos patológicos, ese es el problema. Estás demasiado apegado a tu enfermedad, a tu patología, y cualquiera que quiera verte sano y completo parecerá ser el enemigo. Date cuenta de esto. Las masas no pueden aceptar la verdad porque las masas viven en la mentira. Y han vivido por tanto tiempo en sus mentiras que para ellos esas mentiras ya no son mentiras, realmente las creen. Toda vez que dices algo diferente a sus creencias, creas en ellos confusión, y nadie quiere estar confundido. Creas en ellos un temblor interior, una duda, y nadie quiere estar en duda. Pero la duda está allí. Si hubiesen conocido la verdad no hubiesen tenido miedo. No han conocido la verdad, solo han creído. La duda está allí, en lo profundo de sus almas, entonces toda vez que dices algo que va en contra de ellos, su duda empieza a surgir y a salir a la superficie. Y tienen miedo de dudar. Todos quieren certeza. ¿Por qué? Porque la certeza te da seguridad, la certeza te da confianza. La duda te vuelve tembloroso. Y voy a crear mucha duda en ti, porque en mi visión a menos que la duda destruya tus falsas certezas, no hay posibilidad de alcanzar la certeza verdadera. La certeza verdadera no proviene de la creencia, proviene de la experiencia, proviene de lo que realizas. No soy anti-Jesús, por cierto que soy anti-cristianismo. No soy anti-Buda, por cierto que soy anti-budista. No soy anti-Krishna, pero por cierto que soy anti-hindú. Todo lo que estoy diciendo y haciendo es el trabajo de Jesús, el trabajo de Krishna y Buda. Por cierto que no es en el mismo lenguaje, ¿cómo podría ser en el mismo lenguaje? ¿Cómo podría hablarte en arameo y cómo podría usar las metáforas que usaba Jesús? Esas metáforas están pasadas de moda, no pertenecen a este siglo. Tendré que ser más científico, tendré que ser más lógico. Aunque quiero que vayas más allá de la lógica, tendré que llevarte primero al extremo de la lógica. Solo desde allí podrás dar el salto a lo ilógico. No puedo hablar contigo del modo que hablaba Buda. Él le estaba hablando a una audiencia diferente. Entonces, mis palabras serán diferentes, mis enfoques serán diferentes, mi metodología será diferente. Pero la luna que estoy señalando es la misma. Mi dedo es diferente, inevitablemente será así. Si comparas mi dedo con el dedo de Buda o Jesús, son diferentes. Pero la luna que estamos señalando es la misma, mira la luna y no te preocupes demasiado por los dedos. Siguiente pregunta. He estado pensando en convertirme en sannyasin por al menos 7 años. ¿Por qué no soy capaz de dar el salto? Parece que no te das cuenta de la muerte en absoluto. Si te dieses cuenta de la muerte no podrías posponer de esa manera. Y ahora, dado que has estado posponiendo durante 7 años, posponer se debe haber vuelto un hábito. Lo has practicado por largo tiempo, te has vuelto demasiado apegado a posponer. Posponer da un sentimiento muy bueno. Primero, no es riesgoso. No es necesario que cambies. Siempre vas a cambiar mañana, y el mañana no llega nunca. Entonces, mientras tanto puedes permanecer tal como eres. El mañana se vuelve una protección. Mañana me convertiré en sannyasin. Entonces hoy, cualquier cosa que sea, tengo que serlo. Es solo cuestión de un día. Mañana me convertiré en sannyasin y daré el salto. Y cuando mañana llega, siempre llega como un hoy. Ahora, durante 7 años has estado practicando posponer. Debe haberse vuelto una especie de adicción. Recuerda, la muerte puede suceder en cualquier momento. Aquellos que se dan cuenta de la muerte, dejan de posponer, porque el mañana no es una certeza. Solo este momento es algo cierto, el momento que ya está en tus manos. Ni siquiera el momento siguiente es algo cierto. Entonces, si ves que hay algo valioso en una cosa, hazlo. Y hazlo ahora. Recuerda, ahora o nunca. Si no quieres hacerlo, ¿quién te está diciendo que lo hagas? Olvídalo. Pero por favor, no pospongas. Decide. No voy a tomar sannyas, y eso está perfectamente bien. Al menos habrá allí decisión, abandonarás tu preocupación. Decide. No voy a tomar sannyas, y termina con el asunto. O da el salto y termina con el asunto. Un dinosaurio macho y una dinosaurio hembra tenían un amorío. Durante 10 millones de años anduvieron caminando por ahí, hablando y mirándose a los ojos. Luego, a veces se daban las manos, y esto continuó durante 20 millones de años más.
Durante los próximos 15 millones de años se besaban y se tocaban por todas partes. Entonces finalmente el macho le dijo a la hembra: querida, hemos andado juntos por tantos años, ¿cómo te sientes acerca de, tú sabes, pienso que es tiempo de que hagamos el amor? Sí, yo querría pero no puedo, respondió ella. Ahora tengo mi período por los próximos 70 millones de años. Tú no eres un dinosaurio, el tiempo es muy corto. La vida es muy pequeña. De un lapso de vida de 70 años, casi 35 se pierden en dormir. Y luego comer, beber, vestirse, ir a la oficina, volver a casa, y luego ganarse la vida, y los amigos y los clubes y los hoteles y las películas y la televisión. Simplemente cuenta y no encontrarás que quede ni siquiera un año para vivir. No encontrarás ni siquiera un año de 70 para meditar, para buscar, para ser. Ya es demasiado que hayas pasado 7 años pensando en Sannyas. Toma Sannyas o olvídate completamente de ello, pero sé decidido. Permanecer tan indeciso por tanto tiempo es peligroso porque entonces la indecisión se vuelve tu naturaleza. Siguiente pregunta. Finalmente me di cuenta de que nunca me voy a iluminar. Pero no hay modo de morir. ¿Qué hacer? Te has dado cuenta de algo muy importante. Nadie se va a iluminar porque la iluminación no es algo que tenga que suceder. Ya ha sucedido, estás iluminado. Solo tienes que mirar dentro de ti y encontrarlo. Ya es así. Este es todo el tema que te estoy predicando día tras día, año tras año. La iluminación no es algo como un logro que sucederá algún día. Ya ha sucedido, tú estás iluminado, no hay nadie que no esté iluminado. Pero el hombre tiene la capacidad de recordar o de olvidar, y lo has olvidado. Has decidido olvidarlo. Lo mantienes detrás de tu espalda. Está allí. Puedes mantenerlo detrás de tu espalda durante millones de vidas, pero está allí, y permanecerá allí. Y en cualquier momento en que decidas darte vuelta, dar un giro de 180 grados, te sorprenderás. Siempre ha estado allí esperando que vuelvas a casa. No vas a iluminarte porque ya estás iluminado. No estoy aquí para hacerte iluminado, sino para recordártelo. Solo para recordártelo. Esa es la función del maestro. Sacudirte para que despiertes. Dios es tu tesoro. Todo lo que necesitas, todo lo que puedes necesitar alguna vez, ya está dado. Ya está previsto. Pero no has buscado dentro de ti, no has abierto los tesoros que hay dentro de ti. Y sigues buscando por toda la tierra. Puedes seguir buscando y no lo encontrarás porque no es algo que hay que encontrar, es algo que hay que recordar. Debes ver la distinción, ver la diferencia, es grande. Es una diferencia que marca una gran diferencia. Es como si tuvieses dinero en tu bolsillo pero lo hubieses olvidado. Y entonces un día repentinamente te acuerdas, y está allí. Un día repentinamente, buscando alguna otra cosa, lo encuentras. La iluminación no es algo que está en el futuro, es la cualidad de tu presente. Vuélvete consciente de esto ahora. Es esto. Siguiente pregunta. Morarji Desai dijo en una entrevista que dio a Sunday. El maestro pone el énfasis en la socialización de las mujeres. Dijo. Tal como las prostitutas están socializadas, él quiere que todas las mujeres estén socializadas. También dijo. El maestro va aún más lejos y dice que el matrimonio no es necesario. También aboga por el sexo libre. ¿Qué dices de esto? Morarji Desai es un machista. Las mujeres no son una propiedad, entonces, ¿cómo pueden ser públicas o privadas? ¿Qué es un hombre, público o privado? Si los hombres no necesitan ser una propiedad pública o una propiedad privada, entonces, ¿por qué habrían de ser las mujeres propiedad pública o privada? Toda la idea está basada en actitudes machistas. Karl Marx y Engels tuvieron alguna percepción acerca de esto. Ellos decían que a medida que surgió la propiedad de las cosas, surgió simultáneamente la propiedad sobre las mujeres. La relación marido-esposa vino como un subproducto de la propiedad privada. En consecuencia, Marx y Engels estaban a favor de socializar a las mujeres. Esto es ir de una estupidez a la otra, pero la idea básica es la misma, que la mujer es una propiedad. O le pertenece a un hombre en particular por toda su vida, entonces es una esposa. O es poseída por un hombre por una sola noche, entonces es una prostituta. ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta y una esposa? Uno es un arreglo temporario, el otro es un poco más permanente. El matrimonio es un tipo de prostitución permanente. En el fondo no es diferente.
En consecuencia, el matrimonio y la prostitución han existido juntos. Si lo miras detenidamente, es el matrimonio lo que ha creado la prostitución. Y la prostitución nunca desaparecerá del mundo a menos que desaparezca el matrimonio, es la sombra del matrimonio. De hecho, las prostitutas han estado salvando el matrimonio. Es una medida de seguridad. El hombre puede ir de vez en cuando, solo por un cambio, con alguna otra mujer, una prostituta, y salvar su matrimonio y la permanencia de este. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de los siglos. Toda vez que tu matrimonio estaba al borde del abismo, siempre podías ir a la prostituta. Toda vez que estabas aburrido de tu mujer, cansado de ella, simplemente para refrescarte podías ir a la prostituta, y las cosas empezarían a fluir de nuevo con tu propia mujer. La prostituta era una especie de vacación. Por eso el matrimonio ha existido por al menos 5000 años, pero la gente no ha sido capaz de librarse de la prostitución. No pueden. Hay una relación lógica, son interdependientes. Si la prostitución se detiene simplemente, los matrimonios empezarán a deshacerse. La prostituta es como un pegamento. Te ayuda a que no te aburras con tu mujer. Pero tanto el matrimonio como la prostitución están basados en la idea de propiedad. En China, durante siglos, la regla era que si un hombre mataba a su mujer no se pensaba que era un asesino. No podía ser castigado por la corte porque la mujer era su propiedad. Es tu derecho destruir tu silla, o si quieres demoler tu casa no es el asunto de nadie interferir en ello. Durante siglos se ha pensado en la mujer como en una propiedad. En India hasta las palabras están allí. La mujer es conocida como Nari Sampati, la propiedad femenina. Cuando una jovencita se casa, se dice que el padre la da como regalo. Kanyadan. La mujer ha sido tratada como una cosa. Yo estoy en contra de eso. ¿Quién le dijo a Morarji Desai que yo quiero que las mujeres sean socializadas? Esa debe haber sido su inferencia. Yo nunca he dicho eso. No hay necesidad de socializar porque eso sería, nuevamente, tratar a las mujeres de un modo inhumano. Esa fue la idea de Engels y Marx, porque ellos eran reaccionarios. Estaban reaccionando contra la propiedad privada. Entonces, tal como las fábricas tenían que ser nacionalizadas, socializadas y estatizadas, exactamente del mismo modo, todo lo privado debería ser poseído por la sociedad. Ellos hicieron esta propuesta de que la mujer debería ser poseída por la sociedad. Todo lo que había sido poseído por las personas ahora debería ser poseído por el Estado o por la sociedad. Yo no soy comunista, soy anticomunista. Todo mi enfoque es que la mujer no es una cosa, la mujer es un ser humano, tanto como Morarji Desai. Nadie necesita ser el dueño de ninguna otra persona. Ni el marido necesita ser el dueño de la mujer, ni la mujer necesita ser la dueña del marido. Toda la idea de la posesión es fea, violenta y degradante. Nunca he dicho eso. Primero, la mujer es diferente del hombre, pero no es desigual. Ella tiene iguales derechos. La diferencia está allí, la diferencia es hermosa y debería mantenerse. Ahora hay una tendencia en Occidente a destruir la diferencia. Y toda vez que empieza a pasar algo en la mente, inmediatamente afecta al cuerpo. La mujer occidental está perdiendo mucha feminidad. Particularmente a causa de la liberación femenina, la idea es: destruye las diferencias, solo entonces podrás ser igual. Eso es una tontería. Puedes ser diferente e igual. La rosa es diferente del loto, pero ambos tienen igual derecho a estar al sol, a estar en el viento y la lluvia. Tienen igual derecho a existir. Son diferentes y su diferencia es hermosa. La diferencia hace la vida rica, le da variedad. Hombres y mujeres son diferentes, y deberían seguir siendo diferentes porque esa es toda la razón de su atracción mutua. Si se vuelven demasiado parecidos, perderán esa atracción. Deberían ser diametralmente opuestos, deberían estar tan lejos como sea posible el uno del otro, para que el misterio continúe y continúe el deseo de explorarse el uno al otro. La mujer occidental está perdiendo algo. La mujer oriental todavía no es un ser humano, se piensa que es una propiedad. En Oriente, la mujer todavía sigue siendo una cosa, una mercancía a ser vendida y comprada. Ya sea de modo permanente, entonces se vuelve matrimonio, o temporalmente, entonces es prostitución. En Occidente, a causa de la liberación femenina, está surgiendo la idea de que la mujer tiene que ser exactamente como el hombre, solo entonces será igual. Eso es, nuevamente, otra tontería. No es necesario que la igualdad sea similitud.
Y si la mujer se vuelve similar al hombre, perderá todo su encanto, toda su gracia, toda su belleza. Hasta su cuerpo se está adaptando y se está volviendo más como el del hombre. Ella está perdiendo sus curvas, está perdiendo suavidad, se está volviendo un poco dura. Se está volviendo agresiva, está perdiendo su receptividad y está simulando ser como un hombre. Si la mujer empieza a simular que es como un hombre, siempre permanecerá como un hombre de segunda categoría. Nunca podrá convertirse en uno de primera categoría, ella será una copia. ¿Cómo puede una mujer convertirse en un hombre de primera categoría? Eso es imposible. Es tan imposible como que un hombre trate de convertirse en una mujer de primera categoría. Él será solo una copia, un actor, un simulador. Y toda simulación es condenable. La mujer tiene que seguir siendo mujer, la mujer tiene que mantener su distancia. La mujer tiene que hacer crecer esas diferencias porque esas diferencias son de inmenso valor. Es de esas diferencias que depende la atracción. Es en esas diferencias donde existe toda la poesía de la vida. Esas diferencias son la fuerza magnética. Acerca demasiado a los hombres y las mujeres, hazlos demasiado parecidos, demasiado similares, y habrás destruido algo de inmenso valor. La atracción natural se habrá ido. Ni estoy a favor de eso ni estoy a favor de la estupidez oriental de que la mujer debería ser tratada como una mercancía. ¿Por qué no pueden los hombres y las mujeres existir como amigos, iguales aunque totalmente diferentes? ¿Cuál es la necesidad de que haya propiedad privada de las mujeres o propiedad social? La idea misma de la posesión está equivocada. Nadie puede ser el dueño de nadie. Si en el mundo crece el entendimiento, los padres ni siquiera serán los dueños de sus hijos. No deberían serlo porque la idea de la posesión es deshumanizante. Los hijos vienen a través de ti pero tú no los posees, ellos no son tu propiedad. Ámalos porque les has dado nacimiento, pero no trates de hacer de ellos imitadores. No los uses ni los explotes para tus propias ambiciones, no digas que te pertenecen. Ellos solo le pertenecen a la existencia y a nadie más. Dices. El maestro va aún más lejos y dice que el matrimonio no es necesario. Eso es verdad, el matrimonio no es necesario, la amistad es suficiente. El matrimonio llegó a existir solo porque el hombre era incapaz del amor y la amistad. Fue un pobre sustituto. Si amas a alguien no hay necesidad de hacer un contrato legal. Y el contrato legal no puede asegurar que amarás siempre a la persona. El contrato legal no tiene poder sobre el amor. El matrimonio es un contrato legal. Es posesión privada. Es una licencia para ser el dueño de la mujer. Tal como tienes licencias para perros. Es una licencia. Tú eres el dueño. Esto simplemente muestra que no hay amor. La ley entra solamente cuando no hay amor. De otro modo, el amor es suficiente por sí mismo. El amor debe ser el fenómeno primario, y entonces pueden estar juntos. Estar juntos debería ser una amistad y una responsabilidad. Cuando dos personas se aman, son responsables, se cuidan el uno al otro. No es necesaria ninguna ley para crear ese cuidado y esa responsabilidad. Ninguna ley es capaz de crearlo, tampoco. Y como máximo puede imponer sobre ti una cierta estructura formal que destruirá tu amor y tu amistad. A medida que la sociedad se vuelva cada vez más alerta y cada vez más consciente, tal como se está volviendo cada día, el matrimonio desaparecerá. En vez de matrimonio habrá amistad. Tal como en el pasado marido y mujer eran palabras hermosas, en el futuro amiga y amigo tomarán un lugar muy respetable. Mientras tanto, dado que tienes que vivir en una sociedad, puedes casarte pero el matrimonio debería permanecer como algo secundario. Solo debería ocurrir porque se han amado el uno al otro. Debería provenir de su amor y no viceversa. En el pasado se ha intentado. Primero cásense y luego ámense el uno al otro. Eso es imposible. Nadie puede manejar el amor, no está en el poder de nadie crear amor. Sucede cuando sucede. Puedes poner juntas a dos personas. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de las épocas, casas a dos personas y tienen que estar juntos. Y cuando dos personas están juntas empiezan a gustarse, tal como a los hermanos les gustan las hermanas, y a las hermanas les gustan los hermanos. Es un arreglo forzado. Y cuando dos personas están juntas, surge un agrado, un cierto tipo de agrado, y dependen el uno del otro, se usan el uno al otro. Pero amor, eso es un asunto totalmente diferente. Si el matrimonio viene primero, casi no hay posibilidades de que el amor suceda alguna vez.
De hecho, el matrimonio fue inventado para impedir el amor, porque el amor es peligroso. Te lleva a cumbres tan altas de alegría, de éxtasis, de romance y poesía que para la sociedad es peligroso permitir que la gente se remonte tan alto, que vea algo de esa altura y profundidad. Porque si una persona ha conocido el amor, nunca será satisfecha por ninguna otra cosa. Entonces no podrán satisfacerlo dándole solo grandes cuentas bancarias, no. Una gran cuenta bancaria no servirá. Ahora él conoce algo acerca de la riqueza real. Si un hombre ha amado, si ha vivido esos momentos extáticos, no podrás atraerlo hacia la política del poder. ¿A quién le importa? No podrás forzarlo a hacer feos trabajos inhumanos. Preferirá seguir siendo un hombre pobre pero que su amor fluya. Una vez que matas el amor, y el matrimonio es un esfuerzo por matarlo, una vez que matas el amor, entonces la energía de la persona, que ya no se está moviendo hacia el amor, está disponible para que la sociedad la explote. Puedes hacer de él un soldado, y será un soldado peligroso. Estará listo para matar cualquier excusa y estará listo para matar, o para que lo maten. Estará hirviendo de frustración, de enojo. Podrás forzarlo a ir hacia cualquier dirección ambiciosa. Se volverá un político. Se volverá como Morarjides ahí, pensando durante toda su vida en una sola cosa. Cómo convertirse en primer ministro del país. Estas son las personas que no han conocido el amor. El amor frustrado se vuelve una gran codicia. El amor frustrado se vuelve una gran violencia. El amor frustrado te lleva al mundo de las ambiciones. El amor frustrado es muy destructivo. Pero la sociedad necesita gente destructiva. Necesita grandes ejércitos. Necesita ejércitos de políticos, necesita ejércitos de oficinistas, jefes de estación, etcétera, etcétera. Necesita gente que esté dispuesta a hacer cualquier cosa porque no ha conocido algo más elevado en la vida. Nunca han tocado un momento poético en toda su vida. Pueden seguir contando dinero durante toda su vida, pensando que eso es todo lo que existe. El amor es peligroso. Me gustaría que el amor llegue a estar disponible para todos y cada uno. Y si acaso ocurre el matrimonio, debería ser un subproducto del amor y debería quedar como algo secundario. Si algún día el amor desaparece, no deberían crearse impedimentos para disolver el matrimonio. Si dos personas quieren casarse, ambos deberían estar de acuerdo. Pero para el divorcio, aun si solo una persona quiere divorciarse, eso debería ser razón suficiente. No es necesario que dos personas estén de acuerdo para divorciarse. Ahora no se crean obstáculos para el matrimonio. Cualquier par de tontos puede ir al registro civil y casarse. Pero se crean 1001 obstáculos para el divorcio. Este es un enfoque muy insano. En mi visión, se deberían crear obstáculos de todo tipo cuando la gente se casa. Se les debería decir, esperen 2 años. Vivan juntos por 2 años. Y después de 2 años, si aún quieren casarse, vuelvan. Se les debería permitir a las personas que vivan juntas para que puedan conocer qué tipo de personas son y si son el uno para el otro, si andan bien el uno con el otro, si pueden crear armonía en su vida o no. Pero cualquiera puede ir al registro civil y casarse, y nadie crea ningún problema. Eso es absurdo. Y cuando quieres separarte, entonces toda la corte y la ley, la policía y todos están allí para impedírtelo. La sociedad está a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Yo no estoy ni a favor del matrimonio ni a favor del divorcio. En mi visión solo debería haber una cierta amistad entre las personas, una responsabilidad y un cuidado. Y si ese día está lejos, entonces mientras tanto el matrimonio no se debería permitir tan fácilmente. Se le debería dar a la gente la oportunidad de ponerse a prueba el uno al otro, de vivir en todo tipo de situaciones. No se debería permitir el matrimonio solo a partir de una visión poética, solo a partir de un amor a primera vista. Permite que las cosas se enfríen, permite que las cosas se vuelvan comunes y corrientes, permíteles ver si pueden vérselas con la vida corriente, con los problemas cotidianos, y solo entonces permíteles que se casen. Eso también debería ser temporario. Quizás cada 2 años tengan que volver a renovarlo. Si no vuelven, está terminado. La licencia se debería renovar cada 2 años, y cuando quieran separarse no se debería crear ningún problema. Esta es mi actitud, no estoy en contra del matrimonio sino que estoy a favor del amor, y el factor decisivo tiene que ser el amor. Y dijo, también aboga por el sexo libre. ¿Qué dices de esto? Para la mente de un político es muy difícil entender lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo significa realmente trascendencia del sexo.
Yo no estoy enseñando sexo, estoy enseñando amor. Pero en la mente de estas personas no hay diferencia entre el amor y el sexo. En sus mentes amor significa sexo, porque ellos no han conocido el amor, solo han conocido el sexo. El amor y el sexo están muy distantes. El sexo es un fenómeno biológico, el amor es un fenómeno humano. ¿Y cuál es la diferencia? Biológicamente, la naturaleza está interesada en que te reproduzcas para que la vida continúe. El sexo es un sistema de reproducción. Entonces, en la naturaleza el sexo no tiene otro significado, no tiene otra importancia que la reproducción, es solo gloria, dignidad y libertad del hombre, que el sexo se vaya liberando lentamente de sobrantes biológicos. El sexo se está volviendo juego, diversión, celebración. Cuando el sexo se vuelve juego, diversión y celebración, empieza a moverse hacia una nueva cualidad que es amor. El amor no es necesario para la reproducción, el amor es un arte tal como la música, como la poesía, como la pintura. La diferencia es así. Los animales comen, el hombre también come. En lo que concierne a comer no hay diferencia. Pero mira detenidamente. Cuando los animales comen, se van a un lugar donde nadie pueda verlos comiendo porque siempre tienen miedo de que el otro pueda empezar a sacarles algo de su comida. Los animales comen solos. Solo al hombre le gusta comer con otras personas, solo él invita a la gente y hace del comer una celebración. Eso es nuevo, es algo totalmente nuevo. No existe en el mundo animal. Los animales comen simplemente para satisfacer sus necesidades corporales. El hombre trae algo estético a sus hábitos alimenticios. Él preparará la comida, la preparará con formas y colores bellos, le dará a la comida hermosos sabores. Y tendrá modales para comer. Arreglará la mesa y las luces y música e incienso, y reunirá amigos, conversando y contándose chismes, y luego comerán. Ahora, comer ha tomado un giro totalmente diferente. Se ha vuelto un arte. Así ocurre con el sexo. En los animales es solo un fenómeno de reproducción. El gurú de Morarji Desai, Mahatma Gandhi, solía decir: haz contacto sexual solo cuando quieras reproducirte. Ahora, eso es animal, eso está por debajo de lo humano. Él pensaba que estaba enseñando algo grandioso, espiritual. Eso no era espiritual en absoluto. Eso está por debajo de la dignidad humana. Lo que él estaba enseñando es totalmente animal. Estaba diciendo que el sexo solo está permitido cuando quieres producir un hijo, de otro modo, no. Entonces no hay posibilidad para el amor. El amor es la estética del sexo. El amor es un esfuerzo por liberarlo de su pasado biológico. Amas a una mujer no porque estés interesado básicamente en producir un hijo. Amas a una mujer por la mujer misma. Amas a una mujer por la pura alegría de estar con ella, amas a un hombre por la pura alegría de compartir tu energía con él. El sexo podrá entrar en ello, podrá no entrar. Si el amor está allí y el clima del amor está allí y el sexo entra en ello, hasta el sexo ya no es más sexo común y corriente. Es transformado por el clima del amor. Pero no necesariamente deberá entrar. Dos amantes pueden simplemente sentarse dándose la mano, mirando la luna llena. No hay ninguna necesidad de que el sexo entre en ello. Es suficiente, es inmensamente satisfactorio. Dos amantes pueden leerse poemas el uno al otro, pueden cantar juntos una canción, bailar, abrazarse, sostenerse. El sexo no es una necesidad. Si ocurre, es bueno. Si no ocurre, no hay ninguna ansia de que ocurra. El amor es plenitud en sí mismo. El amor va más alto que el sexo. Yo enseño amor. Y si conoces el amor, muy lentamente empezarás a ir más allá del sexo. Mahatma Gandhi no tenía visión del amor. Y Morarji Desai aprendió todo lo que sabe de Mahatma Gandhi. Él no tiene visión del amor. No creo que haya amado a alguien alguna vez, no creo que haya conocido algo del amor. Todo lo que conoce es la ambición, la codicia y la política del poder. El sexo lo debe haber conocido porque produjo hijos. Pero ese sexo debe haber sido algo feo, animal, mecánico, con el solo propósito de la reproducción. Mahatma Gandhi, en su vejez, solía caminar con dos jovencitas, una de cada lado, simplemente para sostenerse. Él ponía sus manos sobre los hombros de esas dos jovencitas y caminaba. Solía llamarlas sus bastones. Te sorprenderá que Morarji Desai se jacta mucho de esto. Dice que hasta le aconsejó a Mahatma Gandhi: esto no está bien, no deberías tocar mujeres. Y no deberías caminar con jovencitas, tus manos en sus hombros. Eso no está bien.
Ahora, este hombre no sabe nada del calor humano. Este hombre está obsesionado constantemente con el sexo. Solo ha conocido en su vida un sexo animal muy rudimentario. Y sigue proyectando sus ideas en mí. Yo no estoy enseñando sexo libre, estoy enseñando amor. El amor ciertamente trae el sexo a un plano más elevado. Ayuda al sexo a ir más allá de la biología, hacia la espiritualidad. Y luego hay un paso más. Si sigues amando, amor no posesivo, sin volverse la propiedad del uno del otro. Si tu amor sigue creciendo en una profunda amistad, aceptando al otro tal como es, sin hacerle ninguna demanda de cómo debería ser, sin volverse un dominador el uno del otro, si tu amor sigue creciendo en amistad, surge la oración y en la oración, el sexo desaparecerá completamente. El amor es el puente entre el sexo y la oración. No te quedes estancado en el puente. Ve más allá del sexo. Pero todo ir más allá es siempre ir a través. En consecuencia, yo digo que no rechaces el sexo, si lo haces nunca serás capaz de conocer el amor. Transforma el sexo, no lo rechaces. Cualquier cosa que rechazas permanece como una carga agobiadora sobre ti. Siguiente pregunta. ¿Es necesario que te comunique en detalle un problema que tenía y que en mi mente ya te he pasado a ti, como mi amoroso maestro, para que me ayudes y me guíes? ¿Puedo considerar ahora que es tu problema en vez de ser mío? Puedes confiar en mí absolutamente. Olvídate de tu problema por completo, yo lo he tomado. Tendrás que recordar constantemente que me los has dado, que no tienes que pensar más en él, nunca más, que no tiene nada que ver contigo. Y si puedes hacer esto con este problema, serás capaz de encontrar una clave. Entonces podrás hacerla con todos tus problemas. Los problemas nunca se solucionan, siempre se disuelven. Además, tampoco vale la pena solucionarlos. Uno tiene que ir más allá de ellos. Y este es el modo de ir más allá de ellos. Esta es una de las partes esenciales de Adab. Entrega tus problemas a tu maestro y olvídate de ellos. Entonces has terminado con el problema, entonces ya no es asunto tuyo. Y recuerda, no es que se vuelve mi problema. Yo ni siquiera sé cuál es tu problema. Y no es que tu problema me perturbará y me preocuparé por él y perderé mi sueño por él, nada. Yo soy solo una excusa para que puedas abandonar tu problema. Al abandonarlo, vas más allá de él. En ese abandonar mismo, algo sucede en ti. En ese abandonar mismo sucede la confianza, sucede la inteligencia. En ese abandonar mismo, la energía que estaba atrapada en el problema, es liberada. Te vuelves más vital, pulsas con nueva energía y puedes elevarte más. Los problemas nunca se solucionan, pero uno puede ir más allá de ellos. Y cuando uno ha ido más allá de ellos, los problemas ya no son importantes, son irrelevantes. Yo soy solo una excusa. No hago nada. Pero tú puedes hacer milagros a través mío. Y tú puedes hacerlo, tú tienes esa cualidad. No todos tienen la capacidad de hacerlo, pero he mirado en tus ojos y lo he sentido. Que tú sabes cómo entregarte. Y no estoy pidiendo que me entregues tu dinero. Estoy pidiendo simplemente, entrégame tus problemas, entrégame todas tus enfermedades, entrégame todas tus patologías. Y en esa entrega misma serás descargado, serás libre. Siguiente pregunta. Dices que las personas no iluminadas no pueden ser comparadas. Pero yo me evalúo y me comparo constantemente con otras personas. Siento que esto trae constantemente nubes y una distancia entre ellos y yo. ¿Qué se puede hacer acerca de esto? He dicho que las personas no iluminadas no pueden ser comparadas porque son totalmente diferentes una de otra. Sus historias son diferentes, sus biografías son diferentes, sus pasados son diferentes. Se han movido por diferentes terrenos, diferentes vidas, de diferentes modos. Sus karmas son diferentes. No pueden ser comparadas. Sería como comparar una piedra con una rosa, o una rosa con una estrella. Las personas son tan diferentes entre sí que no pueden ser comparadas. Solo las personas iluminadas pueden ser comparadas porque ya no son diferentes en absoluto dado que ya no son más. El vacío puede tener un solo sabor. Cuando dos habitaciones están totalmente vacías, ¿qué hay allí para comparar? Son tan similares. Si quieres comparar, puedes hacerlo. Puedes decir que ambas están vacías. Aparte de eso no hay nada en ellas para comparar. Cuando ambas habitaciones están llenas de diferentes muebles y pinturas, hay mucho para comparar. Son diferentes.
La persona no iluminada es totalmente única, no hay nadie como ella. Tiene su propia patología, su propia neurosis y nadie más la tiene. De algún modo puedes compararlo. Dos personas iluminadas son tan similares que solo puedes comparar el hecho de que son similares. Pero hay que entender la paradoja. Dos personas iluminadas son tan similares que, ¿cómo las compararás? Y el otro lado de la paradoja. Dos personas no iluminadas son tan distintas que la mente tiende a compararlas. Uno tiene tanto dinero, el otro tiene más. Uno tiene esta cualidad, el otro tiene otra cosa. La tentación de comparar está allí. ¿De dónde viene la tentación de comparar? Viene de tu propio ego. Estás comparando constantemente en qué lugar de la escala estás. Alguien es más pobre que tú y te sientes bien, alguien es más rico que tú y te sientes mal. Viendo al hombre pobre te sientes muy bien. A veces a partir de ese sentimiento hasta podrás querer ayudar un poco al hombre pobre. Viendo al hombre rico te sientes celoso, te sientes muy mal, te sientes herido. Viendo al hombre rico surge en ti un gran deseo de saber cómo volverte así de rico para probar tu valor. Y este es un fenómeno multidimensional. Ves un hombre feo y te sientes bien, y ves un hombre hermoso y te sientes mal. Es una comparación constante, porque el ego solo puede existir en medio de esta comparación. Si abandonas esta comparación, si dices simplemente, soy lo que soy y ellos son los son, entonces el ego inmediatamente perderá sus raíces en ti. Entonces no puede existir. El ego existe entre la inferioridad y la superioridad. Hay que entender esto. El ego está atrapado entre la inferioridad y la superioridad, es una capa delgada entre ambas. Y dado que está atrapado entre la inferioridad y la superioridad, está constantemente en problemas, tiene constante desdicha, constante tensión. Todos están atrapados en el medio. Si te observas, siempre verás quién está por detrás de ti y quién está adelante, y que tú estás atrapado en el medio. Y la persona que está detrás de ti está tratando de pasar delante de ti, entonces tienes que detenerlo. Y la persona que está delante de ti está tratando de ir aún más adelante. También tienes que detenerlo. Tienes que ir hacia adelante, tienes que lograr velocidad y tienes que poner más energía en el conflicto y la competencia. Es así como continúa todo el mundo del ego. Observa y ve los modos de obrar del ego, y entonces no será muy difícil abandonarlo. Simplemente viéndolo, entendiéndolo, te aferrarás con menos fuerza. ¿Cuál es el propósito? En el mundo hay millones de personas. Si te sigues comparando con todos, toda tu vida será solo una desdicha. Alguien tiene ojos hermosos y tú no, alguien tiene alguna otra cosa y tú no. Y es malo de ambos modos. Cuando alguien no tiene algo y tú lo tienes, entonces también es malo, entonces tu ego se infla. Y el ego inflado se vuelve muy sensible, muy susceptible, cualquiera puede herirlo. Me preguntas. Dices que las personas no iluminadas no pueden ser comparadas. De un cierto modo no pueden ser comparadas porque son únicas. De otro modo pueden ser comparadas porque su singularidad solo consiste en diferencias cuantitativas. Las personas iluminadas de un modo pueden ser comparadas porque son todas similares. Y no pueden ser comparadas porque son tan similares. Si me entiendes correctamente, la comparación como tal no tiene sentido. No tiene sentido con las personas no iluminadas, no tiene sentido con las personas iluminadas. La comparación es errónea en sí misma, y la mente que compara es una mente egoísta. Simplemente ve hacia adentro. Porque cuando comparas tienes que ir hacia afuera, tienes que enfocarte en los demás. Simplemente ve hacia adentro y observa quién eres. Sin comparar, simplemente observa quién eres. Simplemente observa cuál es tu realidad, sin referencia a ninguna otra persona. Eres algo auténtico por ti mismo. ¿Por qué no verlo? ¿Por qué comparar? La comparación te dará una identidad falsa. Y esa identidad falsa es lo que se llama ego. Cuando se ha abandonado lo falso, surge lo real. Y eso real es incomparable. Porque lo real no es ningún yo, es el cielo abierto. La mente está pensando continuamente en comparaciones, está comparando constantemente. La mente vive en la relatividad, la mente es un subproducto, un epifenómeno de la relatividad. Y tú no eres parte de la relatividad. Tú eres algo que está más allá del mundo de la relatividad de Albert Einstein. Tú no eres ni tiempo ni espacio, eres algo que está más allá. Tú eres el testigo. Y el testigo no está confinado por ningún tiempo ni espacio, el testigo está más allá de toda relatividad.
El testigo está absolutamente allí, su existencia es absoluta. Albert Einstein dice que no existe algo así como un absoluto. Él tiene razón en lo que a la ciencia concierne, pero está equivocado porque no ha mirado hacia adentro. Afuera, todo es relativo. Adentro, nada es relativo. Afuera todo se está moviendo. Adentro, nada se está moviendo. Afuera todo está cambiando. Adentro, todo es eternidad. Pero él no ha mirado hacia adentro, no ha mirado en el centro del ciclón. ¿Te das cuenta? Es así como la mente sigue comparando, comparando y comparando. Abandona las comparaciones y simplemente sé y simplemente ve lo que es, sin referencia a alguna otra cosa. Y una vez que hayas mirado hacia adentro de ti mismo y hayas visto lo que es, sin ninguna referencia a otra cosa, te sorprenderás de lo mucho que te habías estado perdiendo. Entonces abre los ojos y mira las cosas sin ninguna comparación. Una rosa no tiene que ser comparada con otras rosas, tiene existencia propia. No tiene referencia a ninguna otra rosa que haya habido en la tierra o que vaya a haber en la tierra. Es individual, auténticamente individual. Luego mira a cada persona como auténticamente individual. Y entonces la vida se ve tan rica, infinitamente rica, porque consiste en una singularidad tremenda. Nuestra comparación embota nuestra mente, nuestra comparación junta polvo en el espejo de nuestra consciencia. Abandona este viejo hábito de comparar. Pero se debe empezar adentro. A los hábitos viejos les cuesta morir, pero si te vuelves alerta, puedes abandonarlos. Llevará un poco de tiempo, pero a medida que los hábitos empiecen a desaparecer, empezarás a entrar en el mundo de la realidad que es no comparativo. Y el mundo que es no comparativo es el mundo del absoluto, el mundo de Dios, y eso es lo que estamos buscando aquí.